integral 3 sobre la raíz de x más 3 raíz de x sobre menos 1 medio por la raíz quinta de x cúbica por el diferencial de x. Entonces lo primero que se va a hacer es todos los radicales expresarlos como exponente fraccionario. Por ejemplo, en este caso se tiene que la raíz de x se puede expresar como x a la 1 medio. Y como está abajo en el denominador, si se pasa hacia arriba al numerador, cambiaría el signo del exponente, es decir, quedaría x a la menos 1 medio. Esto se integra por el diferencial de x. Y esta constante 3 se va a sacar del operador integral. Entonces queda de esta forma: 3 integral de x a la menos 1 medio por diferencial de x. Enseguida, para integrar a este término, se escribe de la siguiente forma. Es una suma, entonces queda más integral 3 quintos, al ser una constante, se pone fuera del operador integral, entonces queda 3 quintos por la integral de la raíz de x, pero raíz de x se puede escribir como x a la potencia 1 medio. Esto por el diferencial de x. Para integrar el siguiente término, se escribe de la siguiente forma. Se tiene que hacer una resta aquí, entonces queda menos la integral menos 1 medio. Al ser una constante, se escribe fuera del operador integral y queda menos 1 medio por la integral de la raíz quinta de x cúbica, que se puede escribir como x a la potencia 3 quintos. Todo esto por el diferencial de x. Entonces, para resolver cada una de estas tres integrales, se va a aplicar la fórmula que dice que la integral de u a la potencia n por el diferencial de u es igual a u a la potencia n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración c. Entonces se va a aplicar esta fórmula. Entonces, al aplicar esta fórmula a la primera integral, queda de la siguiente manera. Es igual a este 3, permanece sin cambios, y a la variable x, que originalmente está a la potencia menos 1 medio. Dice la fórmula que se le tiene que sumar 1, y el equivalente de 1 entero es 2 medios. Entonces queda menos 1 medio más 2 medios. Esto sobre, dice la fórmula, que se tiene que dividir entre el mismo número que quedó como exponente. Es decir, se tiene que dividir entre menos 1 medio más 2 medios. Para resolver la siguiente integral, la constante 3 quintos queda sin cambios, entonces queda más 3 quintos. Se integra x a la 1 medio, entonces originalmente x está a la potencia 1 medio. Y dice la fórmula que se le tiene que sumar 1, es decir, el equivalente de 1 es más 2 medios. Y esto se tiene que dividir entre el mismo número que quedó como exponente, es decir, se tiene que dividir entre 1 medio más 2 medios. Para resolver a esta tercera integral, la constante menos 1 medio se anota, permanece sin cambios, menos 1 medio. Se integra x a la 3 quintos, entonces queda x a la 3 quintos. Y dice la fórmula que se le tiene que sumar 1 al exponente, entonces se le suma el equivalente de 1 en quintos, son 5 quintos. Todo esto sobre el mismo número que quedó como exponente, entonces esto sobre 3 quintos más 5 quintos. En el siguiente paso se resuelve este planteamiento que se acaba de realizar de la siguiente forma. Queda igual a 3, x queda a la potencia menos 1 medio más 2 medios, resulta 1 medio. Entre, y se tiene que dividir entre el mismo número que quedó como exponente, es decir, entre 1 medio. Luego queda más 3 quintos. X va a quedar a la potencia 1 medio más 2 medios, son 3 medios. Entonces queda 3 quintos
por x a la potencia 3 medios. Y la variable x se tiene que dividir entre el mismo número que quedó en el exponente, es decir, queda sobre 3 medios. Luego queda menos 1 medio. X va a quedar a la potencia 3 quintos más 5 quintos resulta 8 quintos. Entonces queda x a la potencia 8 quintos sobre este mismo número que quedó en el exponente. Entonces queda sobre 8 quintos. Entonces esto es igual. El 3 permanece sin cambios. X a la potencia 1 medio. Y en lugar de dividir entre 1 medio, se multiplica por el recíproco de 1 medio. El recíproco de 1 medio sería 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 es 2. Entonces, en lugar de dividir entre 1 medio, se va a multiplicar por el recíproco, que es 2. Entonces queda 3 por 2, x a la 1 medio. Luego queda más 3 quintos por x a la 3 medios. Entonces queda más 3 quintos por x a la 3 medios. Y en lugar de dividir entre 3 medios, se tiene que el recíproco de 3 medios es 2 sobre 3. Entonces, en lugar de dividir entre 3 medios, se multiplica por el recíproco, que es 2 tercios. Entonces queda el 3 quintos por 2 tercios. Luego se tiene menos 1 medio por x a la 8 quintos. Entonces queda menos 1 medio por x a la 8 quintos. Y en lugar de dividir entre 8 quintos, se tiene que el recíproco de 8 quintos es 5 sobre 8. Entonces, en lugar de dividir entre 8 quintos, se va a multiplicar por el recíproco, que es 5 octavos. Entonces queda menos 1 medio por 5 octavos. En el siguiente paso se resuelven las operaciones y queda que esto es igual. 3 por 2 resulta 6 por x a la 1 medio. Luego queda más 3 por 2 resulta más 6. 5 por 3 resulta 15. Entonces así queda 6 quinceavos. O incluso se observa que se pueden cancelar un 3 del numerador con un 3 del denominador y únicamente queda 2 sobre 5, una fracción simplificada. Por x a la potencia 3 medios. Luego en esta parte no se puede simplificar nada, entonces simplemente se realiza la multiplicación de las dos fracciones y queda menos 1 por 5, resulta menos 5. Este 2 por este 8 resulta 16, entonces queda menos 5 16avos de x a la 8 quintos. Entonces, este es el resultado de la integral, aunque también se puede escribir, en lugar de escribir los exponentes fraccionarios, escribirlos como radicales de la siguiente forma. Quedaría 6 por x a la potencia 1 raíz cuadrada, de esta forma. 6 por x a la potencia 1 raíz cuadrada. Pero pues se conoce que este 1, si no lo escribo, es invisible. Y también si este 2 no lo escribo, se entiende que ahí está presente. Entonces queda 6 por raíz de x. Luego queda más 2 quintos de x a la potencia 3 raíz cuadrada. Entonces se puede escribir así. X a la potencia 3 raíz cuadrada. Este 2 no lo escribo y se entiende que es una raíz cuadrada. Luego queda menos 5 16avos de x a la potencia 8 raíz quinta. Entonces queda de esta forma. X a la potencia 8 raíz quinta. Faltó decir que a la solución se le tiene que agregar más la constante de integración c. Entonces el resultado se podría expresar de esta forma. O también se podría expresar de esta forma, agregando la constante de integración c.
Gracias por su atención.